RCR presenta Hablemos de Educación, programa de orientación dirigido a la comunidad educativa del país, con la participación de especialistas del sector, quienes orientarán a jóvenes alumnos, padres de familia y docentes que se interconectarán mediante este canal de comunicación directa. En los próximos minutos, hablemos de educación. Bienvenidos nuevamente a Hablemos de Educación y a todas las radios que nos escuchan. Y quiero en este momento tengo el gusto de estar con nosotros a un gran amigo como es Manuel Guaripata. Y Manuel Guaripata, como parte de este proceso que nosotros trabajamos en regiones, él está en Cajamarca. Manuel Guaripata es cajamarquino, está en Cajamarca, conoce la realidad de Cajamarca, y en Cajamarca, Manuel, gracias a Radio Onda Popular, te están escuchando todos tus regionales, toda la zona de Cajamarca, la linda ciudad de Cajamarca, que tiene tantas riquezas naturales y de seres humanos como tú. Muchas gracias, la verdad, Manuel, por darte el tiempo. ¿Cómo estás primero y tus primeras palabras? Muchas gracias por la invitación, Gustavo. Realmente contentos a esta etapa del año, a pesar de todas las circunstancias que hemos estado viviendo todavía. Y yo creo que estamos terminando un año, si bien es cierto, es complicado, sobre todo en el tema educativo, para empezar a orientarnos en el lado, entendiéndose que no ha habido experiencias anteriores de cómo cerrar un año bajo todo un modelo nuevo. Entonces, siento que es un gran desafío para todos en forma general. Y por otro lado, con mucha expectativa respecto a los temas económicos, los temas sociales, obviamente la educación. Esperemos que el próximo año realmente la cosa sea diferente, sea mejor. Todavía estamos en un momento de incertidumbre. ¿Hasta cuándo los estudiantes van a poder regresar a clase? Se escucha que podría ser para el segundo semestre de 2021, pero no hay nada cierto ni seguro todavía. Y gracias nuevamente, Gustavo, por esta invitación. Estoy seguro que vamos a poder compartir las experiencias, las vivencias que pudieras necesitar de este lado del país, desde la Sierra Norte del Perú. No, muchísimas gracias a ti, Manuel. Sé que tu agenda es a 1000 por hora, como todos. Parece que estamos en medio cuarentena, trabajo en casa. Yo tengo acá a los chicos cerca, trabajando, estudiando, la esposa, todo el mundo está haciendo miles de cosas, pero estamos conectados y gracias por darte este tiempo. Lo primero que quería preguntarte es cierto, Cajamarca, en la Sierra Norte del país, también ha sufrido este tema. Al principio, cuando empezó la pandemia en el COVID, en teoría Cajamarca estaba limpia, ¿no? Parecía, y después poco a poco se fue complicando a un estado bastante grave. De hecho, como tú bien has dicho, el sistema educativo también abrió una forma de modalidad al cual no estaba preparado. Creo que eso hay que coincidir, creo que estamos todos, nos agarró, como dice, con los pantalones abajo, como se dice en algunos lugares, y ahora ¿qué hacemos, no? ¿Cómo has visto tú la evolución de la educación a distancia allá en Cajamarca, concretamente, tanto en la educación pública como en la educación privada y en el ámbito superior, que también tú tienes conocimiento? Mira, Gustavo, yo creo que nuestro país tiene toda esa diversidad, tanto en el norte, en el centro, en el sur, y si nos queremos enfocar en el norte, sería pecar probablemente de generalista al decir en el norte estamos así. Porque Tumbes es una cosa, Piura es otra cosa, Cajamarca, todas las regiones que estamos en el norte del país tenemos una particularidad y definitivamente en educación también no solamente es el tema de regional, sino dentro de las mismas regiones hay que mirar lo que es zona urbana y zona rural. Penosamente, Cajamarca tenemos mucha población en la zona rural y la zona rural es la que más ha sufrido y sigue sufriendo las consecuencias de COVID-19. Para que tengas una idea en términos generales, cuando se da todo el tema de Aprendo en Casa, pudimos identificar que, por ejemplo, en el norte de nuestra región, en San Ignacio, en Jaén, decían las clases se van a transmitir por radio, se van a transmitir por televisión, se van a transmitir por internet. Había lugares
donde los estudiantes tenían que subir a la cima de los cerros para poder captar alguna señal de radio. Y fíjate, esto es penoso, subir a la cima de la montaña para escuchar radios de Ecuador, porque radios de Perú no captaba la señal. O sea, imagínate, en esos niveles hemos estado y estamos todavía. Eso nos ayudó a poder identificar todas esas brechas que tenemos. Definitivamente, el hablar ahora de la educación es hablar de la tecnología, de la conectividad y la facilidad a los medios que podemos tener, pero esa desigualdad que existe, a pesar de todos los esfuerzos que hace el gobierno regional, el gobierno central, que hace inclusive las entidades privadas, sentimos que no es suficiente. Hay mucho por hacer todavía y ahora creo que si miramos solamente ese lado negativo, está bien, porque es parte de nuestra realidad, pero también miramos ese lado positivo y decimos, oye, qué bueno que haya pasado esto. ¿Por qué? Porque a nuestros amigos, a nuestros compañeros, a nuestros colegas maestros, prácticamente los ha obligado a insertarse más a la tecnología. Alguien decía que hemos avanzado a lo mejor en 4 o 5 meses de pandemia, primero, unos 5 años en tecnología. O sea, imagínate, ya estamos entrando en el 7º mes, ¿cuánto estamos mejorando? Yo creo que en un escenario diferente, en un escenario normal, conociendo de nuestra realidad nacional, no es fácil aceptar los cambios. Sin embargo, COVID-19 nos ha obligado a eso. Ya estamos sobre la tecnología, ya estamos sobre la marcha. Y nos ha ayudado probablemente con un diagnóstico también para poder saber, oye, tenemos comunidades a las cuales ni la radio llega. Entonces, si tenemos los medios de comunicación, de información, en esta era de la información, en estos momentos de la conectividad donde no hay fronteras, o sea, seguimos teniendo fronteras probablemente sociales que nuestros políticos aún no han terminado de resolver. Insisto, los esfuerzos que está haciendo el gobierno nacional, el gobierno regional, los gobiernos locales, no es que los ignoremos, pero sí los consideramos que son insuficientes frente a la necesidad que tenemos. Eso es por un lado, en la parte de tecnología, pero también por otro lado es la capacidad que tiene el docente. O sea, imagínate si nosotros miramos nuestros indicadores que probablemente no son también únicos. ¿Por qué? Porque podríamos hablar que refleja la realidad de nuestros indicadores de muchas regiones que estamos en situaciones de pobreza. Entiéndase que Cajamarca todavía está considerada como la región más pobre del país y eso se debe precisamente a la ruralidad. Esas limitaciones que tiene la ruralidad, esa atomización geográfica que existe en nuestra región, o sea, es tal vez más complejo, más difícil, porque tienes una casita digamos, en el punto cero y otra casita a 5 kilómetros, a 10 kilómetros. ¿Cómo le das los servicios básicos al menos a una población así tan dispersa? Creo que como diagnóstico, COVID-19 nos lleva a pensar lo que alguien ha dicho en salud. Ha desnudado nuestra realidad, ha desnudado nuestra verdad. Y si en salud hemos visto estos temas, también en educación ha ocurrido y ocurre. Estamos desde el sector privado mirando cómo podemos contribuir con los gobiernos locales, por ejemplo, para poder mejorar la conectividad. En este momento, la conectividad es fundamental. A veces tú escuchas, por ejemplo, decir desde la zona urbana, ahora, ¿quién no tiene un celular? Y te das cuenta que la brecha tecnológica misma es muy grande en nuestras regiones rurales, en nuestras regiones con mayor ruralidad en nuestro país. Igual ocurre con la educación, o sea, te das cuenta que si estábamos mal en los resultados, y esos resultados son las notas que tienen los estudiantes, hoy estamos probablemente peores. ¿Por qué? Porque el medio, la forma, el aprendo en casa, no es todavía, o probablemente no ha logrado todavía consolidarse con la mejor estrategia. Realmente es un conjunto de acciones. No digo que esté mal la estrategia, digo que los actores necesitan involucrarse más, comprometerse más. Conozco y debo reconocer el esfuerzo que han hecho y hacen muchos docentes, muchos directivos. ¿Para qué? Fíjate, para estar a la vez aprendiendo y a la vez transmitir el conocimiento
a estudiantes que a lo mejor nunca tuvieron el contacto con un celular y que los padres hicieron un esfuerzo para comprarles un celular para que pudiesen tener mínimamente el acceso a esta nueva estrategia que implementó el gobierno nacional, ¿no? Entonces yo creo que por allí, por un lado, y por otro lado, el tema de los profesores, entendiendo el tema de los procesos pedagógicos, oye, y cómo a los procesos pedagógicos los insertas de un sistema de presencial, de un sistema físico, a un sistema virtual. Entonces, los docentes necesitan sobre la marcha ir aprendiendo nuevas habilidades, o sea, desarrollar nuevas competencias. Esto que ha pasado es algo sui generis que, si lo miras el lado positivo, nos ha llevado a que nuestras regiones, a que nuestro país tecnológicamente vaya a un siguiente nivel. Yo creo que en un escenario común, en un escenario planificado, no hubiese ocurrido. ¿Por qué? Siempre por nuestra resistencia, acostumbrados a lo tradicional. Asumo que en otro escenario hubiese sido, bueno, pues el Estado que nos dé unos 3, 4 años para que nos prepare. Primero que nos prepare y luego que nos mande a hacer las clases virtuales. Pero la exigencia esta vez ha sido completamente diferente. La exigencia ha sido o lo tomas o lo tomas. O sea, no tienes otra opción. Y yo creo que de verdad muchos docentes que han logrado incrementar sus conocimientos en tecnología mucho, mucho, mucho. Y fíjate, a esto que tienen que aprender para enseñar inmediatamente y a la vez cuidarse del COVID. Entonces, ese es el momento en el que estamos, ¿no? Totalmente, totalmente, Manuel. Ha sido interesantísimo la amplitud del análisis que has hecho, porque has tocado has empezado con algo muy triste, es cierto, hemos visto imágenes, nos ha llegado también aquí en Lima, en otras partes del país, donde los niños han tenido que subir a altas alturas, con el frío que hace en esas alturas, para poder escuchar sus clases. Curiosamente, no escucharon, algunos dicen, es interesante, nos muestran la imagen del niño como si fuera algo valiente, que si fuera algo loable, claro que es loable para el niño, porque ha hecho el esfuerzo de subir con su padre o su madre o sus hermanitos, ¿no? Eso es lo loable. Lo repudiable, podríamos decir, o mea culpa, es que nosotros, y lo digo como nosotros es todos como ciudadanos, en este caso en el Estado central y el Estado regional, todos los niveles de poderes que tenemos en el país, no han podido llegar al ciudadano, a ese ciudadano más desprotegido. Y curiosamente suben y lo que encuentran es radios de otros países y no las nuestras. Eso es para llorar. Yo la verdad, esas imágenes, digo, qué niños tan valientes, pero qué niños también va a quedar la concepción de su país y la concepción que tiene de sus gobernantes, ¿no? Eso es un primer punto. El segundo punto que has tocado, y me parece bien interesante, es la brecha tecnológica, pero el tema de las zonas rurales. Aún en el país no estábamos preparados para una política de educación a distancia. No existen en realidad, no existe en el Perú. Pero el tema de la educación rural sigue siendo un tema bastante que muchos hablan, pero poco se hace, ¿no? Y creemos, la verdad, que con las famosas tablets, yo particularmente pienso que las tablets son un parche a una emergencia, pero no es la solución. La verdad que no va por la solución por ahí. No sé qué piensas tú sobre eso. Ahí tengo una pregunta para ti. ¿Qué piensas sobre las tablets? ¿Crees que es el camino que es necesario? Ya el gobierno lo tomó, es una decisión de que ellos han tomado y no vamos a decir, veamos qué pasa, ¿no? Ya es una decisión tomada y nosotros no somos gobierno, ninguno de nosotros somos gobernantes y hay que dejarlos a los gobernantes que tomen sus decisiones. Pero creo que nuestra opinión técnica es válida en ese aspecto. Primero, las tablets como camino rural. En la ruralidad, ¿qué tipo de educación hay que conseguir, ¿no? A veces pensamos que en la ruralidad tiene que tener la misma tipo de educación, no digo de calidad, la calidad tiene que ser igual, pero la misma modalidad que en la zona urbana. Y eso es un desconocimiento total del campo. Y por decirlo así, te voy a poner un ejemplo, a ver qué piensas tú. El tema del inicio del año escolar. No podemos pedir que todo el Perú inicie de la igual forma, porque hay temporadas de frío en algunas zonas que no es en Lima, no todo es Lima, ¿no? Sé que Lima es la concentración, pero tenemos grandes recursos en las provincias. Cajamarca es una tierra muy ganadera, tiene mucho pasto, muy, muy verde, pero también tiene zonas de minería, ¿no? Que últimamente se ha venido a menos, es cierto,
pero tiene todo ese ecosistema, pero hay zonas, en las zonas rurales, donde no podríamos empezar unas clases en marzo, pues, ¿no? Empezando por el calendario escolar, creo que todavía no hemos entendido a la descentralización. ¿Qué piensas, Manuel, sobre eso? Concuerdo contigo en el tema justo de la parte final de tu comentario, que la descentralización es algo que todavía está en el papel. La descentralización es algo que todavía nuestros políticos tienen que entender, porque eso sí es un tema de política pública, que tiene que salir el político de la capital y entender que cada una de las regiones, cada una de las provincias, cada uno de nuestros distritos tiene una propia necesidad porque su realidad es completamente diferente. Fíjate en el tiempo que llevamos trabajando y habiendo hecho intervenciones en las zonas rurales, por ejemplo, podemos darnos cuenta que efectivamente no es un tema solamente educativo. Entiéndase que la educación tiene condicionantes para poder generar un buen aprendizaje. Y empecemos allí. Ahora el tema de la pandemia nos ayudó a entender que tenemos temas fundamentales, tenemos temas básicos y tenemos temas complementarios. Fundamental sí o sí es la salud. Sin salud no hay educación. Entonces, nosotros nos enfocamos allí y sabemos que hay una cadena de causalidad. Si nosotros tenemos un niño bien nutrido, bien alimentado, cero anemia, sus condiciones de desarrollo cerebral para su aprendizaje genera una condición muy buena. Prácticamente podemos, lo que entre comillas le llamamos niños más inteligentes, porque desarrollan más sus neuronas, y eso es algo que no tenemos en la zona rural. O sea, la ruralidad no solamente es un tema de decir la educación está mal en la zona rural. Empecemos en la causa de eso. Y la causa es precisamente, o sea, ¿cuántos son los niveles de desnutrición, los niveles de anemia? Por ejemplo, en el tema de gobierno, ¿cuántas de nuestros distritos rurales a nivel nacional todavía carecen de servicios de saneamiento básico? Cuando el presidente daba su mensaje y decía, le recomiendo lavarse las manos todo el tiempo porque vamos a prevenir el COVID. Y mucha gente se preguntaba, oye, pero no tenemos agua. Y ese es un condicionante. Fíjate, estoy hablando de temas fundamentales, que es la salud, para recién hablar de educación. Entonces, primero, si nosotros miramos en el largo plazo, como política pública, tenemos que resolver los temas de la salud. Anemia, desnutrición, o sea, allí es donde tenemos que atacar. Después miremos el tema de la educación y yo creo que lo miraría por dos lados. Yo estoy convencido en el tiempo que el docente, la capacidad que puede tener un docente es el de mayor influencia en el aprendizaje de un niño. Se dice que el 85% de condición la genera el docente. Tienes un docente innovador, creativo, finalmente la tecnología solo se vuelve una herramienta que apoya al aprendizaje. Que en este momento es una herramienta indispensable, sí, lo es. Y lo reconocemos cuando empiezo diciendo la parte de la conectividad. O sea, esa conectividad no es solamente antenas, cables o radioenlaces, también es computadoras. ¿Y qué tenemos sobre las computadoras? Entonces, yo creo que necesitamos mirar dos cosas allí. Una, el tema de los estudiantes usando la tecnología, teniendo acceso a las tablets, mirándolo de una manera idealista, podríamos decir, oye, sí, mira, va a contribuir, va a ayudar. Experiencias pasadas hemos tenido, 2, 3 experiencias con proyectos que no han tenido el mejor resultado y han terminado realmente más que en una inversión, siendo en un gasto para nuestro país. Yo creo que si los especialistas que ahora están a cargo de Aprendo en Casa, de ese soporte tecnológico, que no solamente son las tablets, sino es esa plataforma de software que debe hacer que la educación vaya más allá de un WhatsApp. Es interesante cuando ahora escuchamos a algunos maestros decir, yo sí estoy preparado para hacer clases virtuales. ¿Y cómo haces tus clases virtuales? Yo me comunico con mis estudiantes en WhatsApp. O sea, fíjate la concepción que tenemos en cuanto a las herramientas tecnológicas
para poder soportar el aprendizaje del estudiante. Entonces, para poder hablar del estudiante, tengo que hablar también del docente, porque el proceso es enseñanza-aprendizaje. Entonces, si yo lo llevo desde el lado de la enseñanza al aprendizaje, pero ese aprendizaje orientado a desarrollar competencias en los estudiantes, yo miraría hacia atrás, otra vez causa-efecto, y diría, oye, nuestros maestros, ¿cuánto nivel de competencia tienen para poder, por ejemplo, enseñar investigación a los estudiantes, para enseñar emprendedurismo, para enseñar ciudadanía? O sea, si antes no lo hemos hecho, y fíjate, el ejemplo este de ciudadanía nos ha hecho darnos cuenta también que mal que estamos en ciudadanía. Porque el hecho que la gente, por ejemplo, ahora que nosotros, Cajamarca, somos una región focalizada, y es precisamente porque no estamos haciendo caso, porque no estamos siendo lo suficientemente empáticos para entender que si yo salgo a la calle, puedo traer el COVID y contagiar a mi familia, y puedo contagiar a otros. Ese es un tema de ciudadanía. Entonces, no solamente estamos mal en matemática, en comunicación, en ciencias, sino también estamos mal en estas competencias que son propias del ser humano, o sea, son más allá del conocimiento. Esta ciudadanía que tanto la necesitamos. Entonces, fíjate esos condicionantes que estoy mencionando, que está relacionado a probablemente a los temas fundamentales, como reducir la desnutrición, reducir la anemia, pero también, por ejemplo, cuánto influye la violencia familiar. Y ahora, ¿por qué precisamente el tema de violencia familiar? Ahora se ha demostrado que tenemos más familias conflictuadas. Y esa conflictividad que existe en la familia se vuelve un condicionante para el aprendizaje del niño. Si tú como adulto tienes un problema con tu pareja, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu desempeño laboral? Disminuye. ¿Te imaginas en el estudiante? Entonces yo creo que hay aspectos mucho más allá de la tecnología. Sí, en este momento la tecnología es indispensable para poder generar el aprendizaje, y es justo cuando pienso que una de las mayores y mejores competencias, o priorizar las competencias que necesita desarrollar un docente, es innovación, creatividad, para cómo desarrollo competencias remotamente. Así es. Y de verdad que he visto docentes, decimos de felicitarlos, de agradecer el trabajo que están haciendo, el esfuerzo que están haciendo para trabajar con sus estudiantes, y están logrando buenos resultados. Entonces, probablemente tiene muchas más miradas, ¿no? Pero lo que puedo yo decirte desde el lado cómo concibo a la tecnología, es una herramienta en este momento indispensable, pero hay otros condicionantes que tenemos que empezar a mirarlos, y de verdad, si no aprendemos de esto, que nos ha dado pero una removida total para poder darnos cuenta de nuestra realidad, y no a partir de estos resultados empezamos a tomar decisiones, definitivamente no habremos aprendido nada, y COVID no nos habrá enseñado nada. Esta debe ser una oportunidad de reflexionar, una oportunidad de empezar a cooperar, de trabajar juntos. Cuán importante es pensar que este trinomio Estado, empresa privada y educación tenga que sentarse en una mesa y conversar, ya no de respecto a los planes nacionales, sino en el distrito, en la comunidad. A partir de ello, si seguimos trabajando como islas, a veces hasta de manera mezquina, me ha pasado una oportunidad donde la gente, imagínate, estaba discutiendo por un trabajo conjunto, a ver, ¿de quién va el logo primero? O sea, una discusión allí de un día completo. Oye, no, pero el sustento y la justificación del por qué el logo de tal entidad pública debe ir aquí primero. O sea, hay temas de fondo en los cuales no nos estamos centrando, y creo que el tema de fondo ahora es, partamos de una línea base. COVID-19 felizmente nos está dejando una línea base, y a partir de allí empecemos. Imagínate esto. ¿Cómo estamos en comprensión lectora? Perfecto, estamos jalados en comprensión lectora. ¿Qué hacemos? Enfoquémonos en mejorar la comprensión lectora, pero tomando en cuenta lo que decía Einstein, es una locura esperar resultados diferentes haciendo lo mismo. Y probablemente eso siga pasando. Si no empezamos a reformular, a replantear, yo creo más en reformular y replantear la forma en cómo estamos enseñando. O sea, seguimos siendo transmisores de conocimiento,
Y si tú miras, por ejemplo, este enfoque por competencias, el estudiante con las inteligencias múltiples, el estudiante ya tiene sus competencias innatas, pero necesita un docente capaz de despertar esas competencias que ya tiene un estudiante. ¿Qué necesita para eso? El profesor realmente necesita en este momento prepararse hoy más que nunca para poder asumir ese nuevo desafío de la realidad de nuestras líneas base que nos está dejando COVID-19. Totalmente, Manuel, muy de acuerdo con lo que estás diciendo y la verdad, muy interesante. Yo lo que quiero rescatar, y ya para acabar y no abusar de tu tiempo también de la entrevista, es primero, con esto estoy diciendo, y la gente que nos escuchará en Cajamarca, pero no solamente nos van a escuchar en Cajamarca, nos escuchan, Manuel, nos escuchan en Lima Provincias, nos escucharán en Apurímac, nos escucharán en Huánuco, en Huancayo, en fin, en San Martín, y también por las redes sociales, obviamente, se darán cuenta que el talento, no necesariamente el talento está en Lima. Y tú eres un claro reflejo, Manuel. Tú estás en Cajamarca, estás trabajando por tu provincia, por otra región. Esto es importante decirlo. Y por eso yo he querido entrevistarte también, porque aparte de la amistad, y te conozco, hemos tenido el gusto de trabajar conjuntamente en algún momento, es para que vean que hay cuadros. Sí, señores, ahora que estamos próximos a las elecciones, hay cuadros en las regiones. No para que los inviten a ser candidatos al Congreso y vengan hacia Lima y se olviden de su región. Hay cuadros en las regiones que son sumamente interesantes, que podrían aportar a la región. No necesitan todo importarlo desde Lima, por favor. O sea, eso es un mito que no vamos a llegar a ningún lugar así, ¿no? O sea, queremos desarrollar programas, invitas a todos como ministerio, ¿no? El ministerio también, todo desde Lima, todo desde Lima. ¿Y cuándo vas a darle la oportunidad de desarrollar competencias a estas regiones? Es un primer punto. Segundo, lo que has dicho de la anemia es terrible, el tema de la falta de nutrición que tienen los chicos. Y a eso voy con la educación rural. La educación rural tiene que estar enfocada de otra forma, ¿no? No basta que le llegue un iPhone o una tablet o un Huawei o lo que sea, y con eso creemos que los chicos van a conseguir aprendizajes. La pregunta es, ese niño que está sentado y no ha comido bien o no come días, cuando vea la tablet, ¿qué es lo primero que va a hacer? Lo vendo, pues, para poder comer. Y yo les decía eso, ¿no? O sea, es lo primero que van a hacer. Porque creo que si no estamos bien alimentados y no hay salud, como tú dices, es imposible pensar en una buena educación, ¿no? Y creo que ese tema de sinergias que estás hablando, la verdad que Manuel, muy interesante lo que has mencionado, y yo quería entrevistarte por eso, para que escuchen una voz de una región, para que se den cuenta que no es un tema de que, bueno, dos o tres por ahí que hablan dicen el tema. No, es un tema, es un sentir de gente independiente, como es tu caso, un gran técnico en el tema que vive en una región, en una de las regiones más pobres del Perú, es cierto, lamentablemente con todos los recursos naturales que tiene, y recursos mineros incluso que tiene, ¿no? Tienen mucho por desarrollar Cajamarca, muchísimo por industrias que puede hacer, y creo que ahí tenemos la riqueza de poder salir adelante, ¿no? Manuel, tus últimas reflexiones, por favor, antes de acabar la entrevista. Bueno, Gustavo, simplemente agradecerte, y de verdad que deberíamos generar más espacios como estos, algo que tú has mencionado. Penosamente, nuestro país tiene todo un sistema de gobierno que es más político que técnico. Yo creo que necesitamos empezar a tomar en cuenta las opiniones a partir de las regiones, mirar el tema de la descentralización, cuán importante es, reconocer, como decía, los esfuerzos que están haciendo, incluyendo sus limitaciones, los gobiernos locales, los gobiernos regionales. Nosotros estamos en un proceso de acercamiento con el gobierno local, con el gobierno regional, porque consideramos que realmente esa es la forma que tenemos que trabajar. Si no generamos sinergias, si seguimos trabajando de manera aislada, ya tenemos los resultados que tenemos y no queremos más resultados como los que estamos teniendo. Yo creo que de verdad, Gustavo, felicitarte por este programa, por este medio de llegar, de comunicar, y necesitamos probablemente sacar las voces que tenemos en cada una de nuestras regiones, en cada una de nuestras ciudades, que algo tendremos que aportar. Sería interesante, por ejemplo, que empecemos a tener a lo mejor algunos grupos de tertulias para discutir este tema, para hablar de este tema, y empecemos a mirar que la educación
se va a fortalecer a partir de comunidades de aprendizaje. Si nosotros empezamos a seguir probablemente lo que están haciendo ya otros países donde se generan estas comunidades, donde hay que compartir experiencias, lo que hago en mi región, lo que estoy usando en mi región, a lo mejor puede ser potencializado con otra región, con otro conocimiento, con otra experiencia. El conocimiento, felizmente, cuando tú lo compartes, se multiplica. Y si empezamos a generar espacios para fortalecer comunidades virtuales que ya sé que existen, en este momento nos hemos dado cuenta que la tecnología, fíjate lo que estamos haciendo en este momento, tener espacios como estos, con más personas, con más participantes, hasta escuchando se aprende. Totalmente, totalmente. Muchas gracias y cuando gustes. Totalmente, muchas gracias, Manuel. Queda abierta la puerta siempre de RCR. Allá en Cajamarca te están escuchando por Radio Onda Popular. Así que, señores de Cajamarca que nos escuchan, hemos traído virtualmente a un paisano para que se den cuenta que los cajamarquinos tienen gente que puede hacer las cosas bien y quiere hacer las cosas bien y sin ensuciarse las manos ni nada de tema de corruptela. Eso es importante decirlo. Pensando siempre en el país, ¿no? Pensando siempre en la región y en el ciudadano de a pie, porque eso es lo que somos. Y queremos un mejor país, pero no solamente para nosotros, sino para nuestros hijos, y por qué no a nuestros nietos cuando nos toque, ¿no? Yo todavía tengo hijos pequeños y espero algún día poder también decir mis nietos, ¿no? Entonces, tenemos que dejar a las próximas generaciones y al actual que estamos formando. Muchas gracias, Manuel, por lo que estás haciendo allá. Queda abierta la posibilidad de cuando quieras, las puertas de RCR, de Hablemos de Educación, siempre están abiertas para seguir intercambiando. Ojalá un día hagamos un programa, estamos viendo para contactarnos también con otra región y tengamos una conversación con 3 o 4 regiones y en simultáneo podamos conversar sobre problemáticas comunes que tienen las regiones. Y así lleguemos al gobierno nacional también y puedan escucharnos y puedan entender de primera fuente. Muchas gracias, Manuel, y a todos, pues nos vemos en una próxima edición de Hablemos de Educación. Hemos presentado Hablemos de Educación con el licenciado Gustavo Nakamura. Hablemos de Educación.